Vale, pues mientras se van sentando un poquito, deciros que hoy contamos con Marcos Fernández, de algunos os sonará, creo que ha estado por aquí alguna vez, ¿vale? Economista y profesor de la Universidad de Cantabria, Jesús Molinero, arquitecto, y Diego San Gabriel, de la plataforma de Cantabria no se vende. Cada uno de ellos intentará aportarnos un poco sobre el tema del crecimiento de la demanda turística en Cantabria, su visión, durante 10 o 15 minutos, y como siempre tendrán después una pequeña espacio de réplica, y luego lo que creemos más interesante es que todo lo que haya surgido, dudas, preguntas que tengamos, pues lo podamos hacer, y ya cuando creamos que hemos tenido suficiente, nos marcharemos todos para casa, ¿vale? Pues sin más, no sé si no habíamos hablado nada. ¿Tienes la presentación puesta y empiezas tú? Pues venga, mira a ver qué tal se te oye. Sí, tengo... nada, lo primero agradecer muchísimo esta invitación. Para mí es un honor formar parte de o participar. Ya había asistido algún año otro como público, pero es un honor, bueno, pues el hecho de que lleva en 34 ediciones ya habla por sí solo, en una época además de tanta fugacidad y de tanto consumo rápido, de felicitaros por la trayectoria y bueno, los ponentes con los que comparto mesa y semana, ya hablaba por sí de esta semana en la que, como digo, es un honor estar. Muy rápido, este es mi pueblo, Sargoños, yo soy de allí y voy a hablar un poco de... Hemos venido haciendo desde Cantabria no se vende, primero cuestionando, después impugnando y ahora planteando alternativas al modelo de turistificación, y voy a compartir un poco las consecuencias que hemos recogido en diversos concejos abiertos que hemos venido organizando, sobre todo en Laredo y en Cabezón fueron los principales. Antes de nada, un concepto que quisiera explicar. Lo he definido yo, no penséis que lo vais a encontrar así en Wikipedia. Sí que me gustaría diferenciar turistificación de turismo, porque a veces se nos dice que esto es contra el turismo, turismofobia. Una cosa es, digamos, una realidad, una sociedad en la cual el turismo es un complemento, o no sé, por poner cualquier ejemplo, un bar en el cual el bar, su público son los paisanos del entorno y de vez en cuando vienen visitantes de fuera además suele ser lo que gusta, ¿no? Ir a un bar en el que ves el ambientillo de la zona y pides lo que se come en la zona y demás. Y otra cosa es, pues este modelo, ¿no? de hacer las cosas pensando para el turismo y en el cual la gente del entorno, la gente local, es ya poco más que el atrezo de un decorado de un parque temático, ¿no? Entonces, digo que la turistificación es un proceso por el cual un lugar pasa de ser de sus habitantes a depender de los visitantes, ¿no? Y ya todo se organiza pensando en los visitantes. Por ejemplo, aquí, esto ha pasado... se prohibió en Varello cuchar, dice abonar pero yo voy a hablar por paisanos, se prohibió cuchar en el pueblo porque llegaban los turistas en fines de semana, se pedía que se hiciera entre semana. Los campanos también se limitaron, las campanas de la iglesia, estamos asistiendo incluso ya a legislación pensando en discriminar o en apartar o en orillar a quienes han vivido siempre y han desarrollado ese tipo de actividades económicas, ¿no? Porque ya se han vuelto los amos del cotarro los turistas, ¿no? Entonces no es contra el turismo, sino que es contra la turistificación, que la sociedad dependa de esta actividad, ¿no? He diferenciado las consecuencias en tres tipos: economía y vivienda, de la cual no me voy a alargar porque después supongo que hablará mejor mis compañeros. Cultura y sociedad, y medio ambiente y paisaje, porque es las ideas que salían en los concejos abiertos. En lo económico, lo que vemos es que la turistificación de Cantabria genera un trabajo precario, temporal, en muchas veces, en ocasiones incluso irregular, con malas condiciones, con horas extra no pagadas y demás, con sueldos muy bajos, pero además lo que genera es que se incrementa muchísimo el coste de la vida. Es decir, que trabajando en esos sitios, Gate me acompaña hoy, ella es de Laredo y yo soy de Argoños,
y bromeábamos a veces andando por el Puntal que si cruzábamos nadando la bahía, las rabas valían 5 euros menos, porque Laredo ya se había turistificado y Santoña todavía no, ya han llegado a Santoña, porque es un modelo depredador que va a ir llegando, va ocupando todo el territorio. De hecho, hace unos años los de Laredo compraban casa en Culindres o en los pueblos de alrededor porque ya no podían comprar en Laredo, pero ya ha llegado a Culindres y ahora te van expulsando cada vez más, vamos a acabar todos en Mataporquera o no sé dónde. Lo que ocurre con la vivienda, pues todo el mundo lo sabe. Aquí hicimos un estudio, buscamos en la principal web de alquileres, alquileres por 600 euros para todo el año, y bueno, aparecía nada en Camargo, nada en Piélagos, son los municipios grandes de Cantabria. Nada en Astillero, nada en Bezana, uno en Castro, uno en Torlavega, uno en Santoña, que son para verlos los que aparecen, uno en Corrales, 2 en Reynosa, 4 en Laredo y 5 en Santander. Y encima, en la mayor parte de lo que hay, te expulsan en junio, porque sacan más, como no quieren regularlo, sacan más en los meses de verano que a lo largo de todo el año. Entonces, en lo económico, por un lado, un trabajo muy precario, con una renta, unos salarios bajos, unas condiciones malas, pero encima te incrementa muchísimo el coste de vida y no puedes ya sobrevivir. O sea, nos expulsan, en primer lugar, porque acaparan la vivienda. Tenemos, por ejemplo, Laredo multiplica su población por 10, tienen 10.000 censados y en verano se convierten en 100.000. Tenemos ya localidades, yo soy de al lado de Noja, en Noja ya hay más viviendas ocasionales, de uso ocasional, que viviendas de todo el año. No sé si nos hacemos a la idea de lo que es esto. Y luego, bueno, pues un modelo de trabajo esclavo que ni siquiera ocultan, es decir, incluso la patronal de la hostelería pues propuso importar camareros de Perú, y dicen que el ingreso mínimo vital les está impidiendo contratar, para que os hagáis un poco a la idea. En lo cultural, la sensación de masificación, de que te echan le quitan el encanto a todo el entorno y te sientes fuera de tu pueblo. Yo en mi pueblo, pues de críos, pues jugábamos a las palas en la playa o echábamos un partido. Ya no, ahora ya te tienes que conformar con clavar la sombrilla en el poco espacio que te queda. Entonces, yo no sé qué encanto le ven ellos a venir, porque yo le veo que les está perdiendo todo el encanto mi entorno, ¿no? Y luego también esta sensación de pérdida de identidad, que antes, cuando la comunidad estaba viva, pues se organizaban las fiestas y demás, era otra forma de organizarse. Ahora pues se contrata una gran empresa que hace estos eventos también supone en cierto sentido una pérdida de identidad. Bueno, incluso en otras latitudes, bueno, en Laredo vas por las urbanizaciones y se llaman Negurigane, Castilla, la playa de Castilla, o sea, ¿no? Bueno, pues se cargan toda la toponimia, se cargan los caminos comunales, se lo están cargando, lo están arramplando con todo. Entonces, digo, hay arrinconamiento de nuestra cultura y degradación de nuestra calidad de vida. He utilizado esto, que se hizo hace mucho, para algunos solo hay una forma de desarrollo. ¿Tú qué futuro quieres para cantar? La parte mala, porque ilustra bastante bien lo que implica también en materia de medio ambiente y paisaje. Sabéis que un turista, por ejemplo, consume de media el triple de agua que un habitante ocasional. El modelo de turismo también, que es el imperante, ¿no? Está muy basado en el consumismo, en la depredación, en poner precio a todo. Cada vez pues se van perdiendo los bancos en las plazas, las fuentes en las plazas, porque todo tienes que comprar para poder estar en los sitios. Todo se basa en consumir y en gastar dinero. Invasión de los espacios naturales, incluso de los no tan naturales. Ha habido ya que decir a la gente que deje de arrancar la corteza del monte de secuoyas de Cabezón, porque, bueno, esa idea, ¿no?, de llevar unas estalagmitas de las cuevas, y es como ni siquiera propugnamos un modelo que consista en poner en valor nuestro patrimonio cultural, natural, etcétera, sino que es que venga el máximo posible. Yo recuerdo, esto es ¿no?, igual ya es como la quinta esencia de esto, recuerdo al presidente anterior de Cantabria, en plena pandemia, cuando se había cerrado Madrid, pidiendo por favor que se abra para que puedan venir aquí en un contexto ya de jugarnos la salud y la vida, porque tal es la
la falsa dependencia del turismo, porque realmente en el Producto Interior Bruto y en el porcentaje de empleo de Cantabria no es tanto, pero están totalmente sobredimensionados. El Diario Montañés, su portada es el índice de ocupación hotelera, como si todos dependiéramos, ¿no? Es como si nuestras vidas dependieran de esto. Entonces, bueno, digo, hay, qué decir del perfil también de turista, pues en las pozas de las playas, con la fauna y la flora local, el tema de las invasoras, de la suelta, bueno, problemático por todos lados. Y luego quería comentar un poco también la lucha contra la turistificación que hemos venido llevando a cabo. Como veis, intervenimos marquesinas, jugando con el lema, porque lo primero que hicimos fue cuestionar este mantra de que vivimos del turismo y que el turismo nos va a sacar es fuente de riqueza y demás. Y cuestionamos, en primer lugar, el lema turístico que tenía Cantabria, que es Cantabria infinita, y dijimos, no, ¿cómo que infinita? Es finita en recursos, es finita en recursos naturales, en recursos sociales, en espacios, es finita. Incluso colamos, como veis en la retransmisión de la Vuelta a España, colamos unas imágenes de helicóptero. Como sabéis, ese es otro tema que hay que hablar. Dicen lo que se ingresa por el turismo directa e indirectamente, pero no se dice nunca lo que se gasta en promoción turística directa e indirectamente. Porque sí que sabemos igual lo que gasta la consejería de... Pero, por ejemplo, ¿cuánto se paga la Vuelta a España para que haga determinadas etapas o a determinadas empresas de vuelos de aerolíneas o determinadas noticias aleatorias en el telediario que sale o noticias que sale cada vez más en los periódicos? Un pueblo perdido de Cantabria ideal para vivir, no sé qué. Todo eso es propaganda, son publireportajes y demás. Estamos gastando un pastizal, todas las instituciones públicas, en atraer cada vez más y más, que de esto no se habla, solo se habla de lo que luego dejan. Decía, desde hace unos años estuvimos cuestionando el discurso y planteando que teníamos que darle una pensada, que reflexionar sobre la idea esta de la Cantabria, si es infinita o si realmente es finita. Y luego, en los últimos años, hemos pasado ya a la fase de impugnación. He dejado por ahí en la mesuca de entrada unas pegatinas del Turismo Vive de Cantabria y unos trípticos, si queréis después llevar, y convocamos concejos abiertos el verano pasado en Cabezón y en Laredo, para que los vecinos y las vecinas reflexionaran sobre las consecuencias de la turistificación de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Y salieron los temas que os he comentado yo de esas consecuencias. La verdad que fue muy enriquecedor, y todo esto desembocó en una campaña que denominamos Una Cantabria para Vivir. Que frente, como veis ahí, hubo una gran movilización en el Día de Cantabria, el 28 de julio, en Barcelona Puente y en Puente San Miguel, y decimos que frente al modelo turístico y urbanístico impuestos, porque son impuestos porque no ha habido un debate social sobre qué modelo de urbanismo queremos, sobre qué modelo de turismo queremos, planteábamos una Cantabria para vivir, donde la calidad de vida de quienes vivimos y trabajamos todo el año en Cantabria estuviera en el centro del debate y en el centro de las políticas. Yo cuando viajo, porque también no soy muy viajero, pero alguna vez voy fuera, viajo también entre los valles de Cantabria, viajo fuera también. A mí realmente no me gustaría sentirme que estoy desplazando a la población autóctona, que me estoy cargando sus recursos naturales. Me gusta ir a los sitios, integrarme en la realidad, conocer realidades distintas, porque cada vez las grandes ciudades europeas, el centro se parece más con las mismas grandes marcas y demás, se parece más. Ya viajas y no viajas. La gente viaja para seguir comiendo lo mismo y viendo lo mismo. La idea del viaje es conocer otras realidades distintas, ¿no? Y evidentemente integrarte tú en esa realidad, no que la realidad se haga a ti, ¿vale? Y nada, acabo ya porque he agotado el tiempo y no estoy extendiendo. Luego podéis preguntar y comentar, extendemos en lo que queráis. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vale, gracias a vosotros. No, gracias. Tengo un poquito que decir.
Buenas tardes. Pues, agradecer en primer lugar a la organización y a los asistentes. Ya para mí creo que es el cuarto año y siempre un placer. Temas interesantes y además ver no solamente un foro en el que uno está a gusto, sino también un foro en el que hay participación, hay asistencia, pues a uno le anima, ¿no?, a trabajar en estos temas. Y en concreto este tema del turismo es un tema que ya, bueno, a mí como economista me gusta trabajar con datos y ya hace tiempo que tenía ganas de sacar un rato y trabajarlo y bueno, pues esto ha sido una buena excusa, ¿no? Seguramente veréis, saque algo en prensa a partir de esto, bueno, pues aprovechando un poco el trabajo con datos. Me he planteado la intervención en tres partes. La primera, un poco dar cifras de cuál es la magnitud del turismo en Cantabria. La segunda, como economista, pues ponerlo en una balanza, pros y contras. Y la tercera, pues la podemos dejar para este segundo turno, qué hacer, o desde mi punto de vista, qué podemos hacer con este tema. Datos, empiezo con los datos. El primer dato, tenemos aquí un indicador que he llamado número de visitantes por habitante. Es un indicador muy novedoso, seguramente no lo habéis visto en ningún sitio porque, que yo sepa, es la primera vez que se calcula. Es con una estadística que se llama experimental, una estadística muy novedosa del INE, porque claro, yo me encontraba cuando hago el informe de coyuntura económica para el Colegio de Economistas, etcétera, ya no tenemos forma de medir el turismo. Eso se medía, por ejemplo, tradicionalmente pernoctaciones en hoteles. Pero claro, ya cuando viajamos no vamos a hoteles, vamos a donde pillamos, ¿no? Entonces, este indicador es muy novedoso, es una estadística del INE que mide a partir de los teléfonos móviles nuestro posicionamiento. Si vivimos en Cantabria y mi teléfono móvil en agosto está en Benidorm, es que soy un visitante a ese lugar, ¿no? Bueno, pues así lo medimos. Dividiendo ese número de visitantes, personas que su teléfono móvil no se corresponde con su lugar de residencia, por la población, calculo este indicador de número de visitantes por habitante. Como podéis ver, en el gráfico, Cantabria, que está ahí en color rojo, estaría aquí, tenemos 8 visitantes por habitante. Bueno, ¿eso es mucho o es poco? Somos la cuarta comunidad de España con más visitantes por habitante. Hay una que destaca muchísimo, que es esta, que es Baleares. Baleares, aquí está incluyendo visitantes del resto del estado y de fuera de España, ¿vale? Baleares tiene 15 visitantes por habitante, o sea, una pasada. La media española es 6 visitantes por habitante. Bueno, Cantabria está a la cuarta, detrás de Baleares, al nivel de Canarias, para que nos hagamos una idea, y al nivel, esto puede sorprender, de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad muy despoblada, también tiene mucho visitante, pues el turismo de veraneo que vuelve al pueblo, que vuelve a ver a la familia, ¿vale? También en ese sentido. Por lo demás, estamos entre las que más, ¿no? Pero aún más interesante me parece ver el perfil a lo largo del año, porque esto va a ser un mensaje clave que quiero dar hoy a partir de los datos, ¿no? Bueno, pues aquí la línea azul sería cómo se reparte a lo largo del año, entre enero y diciembre, el turismo. La línea azul es Baleares. Baleares es que se sale del gráfico, porque tiene una temporada, un pico muy grande, pero además que se reparte pues desde abril hasta octubre, ¿vale? Cantabria estaría aquí en color rojo. Vamos a ver este gráfico sin Baleares, que lo vamos a ver mejor. Aquí tenemos Cantabria frente a la media española. Veis que son líneas muy paralelas en cuanto a, de nuevo estoy midiendo lo mismo, visitantes por habitantes, ¿eh? Pues por ejemplo, ahora en abril, en Cantabria tenemos 0,6 visitantes por habitante, la media española es 0,4, no hay una gran diferencia. Veis, el perfil es bastante paralelo, salvo los meses de julio y agosto. Cantabria se dispara. En agosto tenemos 1,4 visitantes por habitante, en la media española es 0,7. O sea, Cantabria es un turismo muy estacional, muy estacional. Y diréis, bueno, pues pasará en todas las comunidades de costa. Voy a compararme aquí con las comunidades turísticas del Mediterráneo. Cantabria, el color rojo, distinto, que es verdad que también hay un patrón estacional, pero distinto de comunidades, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia. Veis, por ejemplo, estas comunidades que tienen también un pico en verano, pero mucho menos pronunciado, es un turismo más repartido a lo largo del año. Veis que Cantabria tiene turismo a lo largo del año, pero en verano es un pico enorme, que no tienen otras comunidades. Aquí me comparo con las del Mediterráneo. Canarias es llamativo porque es prácticamente plana, ¿no? Tiene turismo todo el año, de hecho la temporada fuerte es en invierno. Bueno, pero alguien estará pensando, bueno, será las del norte, porque como tenemos el clima que tenemos, pues en verano es cuando viene la gente. Me voy a comparar aquí con las comunidades de la costa mediterránea y atlántica.
En rojo sigue estando Cantabria, en morado he puesto a Galicia, en azul Asturias y en verde al País Vasco. Galicia y Asturias tienen un patrón similar, un turismo que crece en verano, pero crece mucho menos. ¿Veis el pico aquí? Crece hasta 0,7 en agosto, 0,5 en julio. Cantabria 1,2, 1,4, muchísimo más pronunciado. Y luego el País Vasco es un modelo mucho más repartido. No es ese turismo de sol y playa, que bueno, el que inventó el turismo de sol y playa en Cantabria o en Asturias, pues se podía haber inventado otro recurso, porque no tenemos mucho sol y bueno, la playa es bonita, pero como no tenemos mucho sol, hace que sea muy estacional. Volveré luego a insistir sobre ello. O sea, estas son las cifras. Y son cifras muy particulares de Cantabria, distinta a otras comunidades costeras, distintas a otras comunidades costeras del norte de España, distintas a la media española. Ese pico estacional, ese turismo concentrado en julio y agosto, que distingue, yo creo que lo podemos ver todos los que estemos en Cantabria en julio y agosto, distingue ese comportamiento, ¿no? Y bueno, pues por hacer un balance económico, poner pros y contras en la balanza, ¿eh? Porque hasta ahora, como lo hemos explicado, y además viviendo en Cantabria, podemos decir, bueno, ¿cómo tratamos esto? ¿Como una plaga de langostas? ¿Lo fumigamos? ¿Lo erradicamos? Pues claramente no, hay que analizarlo desde otro punto de vista. El turismo tiene sus pros y sus contras. Obviamente terminaré viendo cómo hay que regularlo, cómo conviene regularlo, pero a la hora de analizarlo tenemos que entender que tiene sus pros y también tiene sus beneficiarios. O sea, hay grupos en Cantabria que están interesados en que haya turismo y haya más turismo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una política. Voy a empezar, a riesgo de parecer polémico, pero luego veréis como el otro lado de la balanza también va a pesar mucho. Voy a empezar con los pros, ¿vale? ¿De qué se puede beneficiar Cantabria con el turismo? Por un lado, creación de empleo en sectores como la hostelería, el comercio o la construcción. Por dar algunos datos, en Cantabria el empleo en la construcción es del 7,5% del total del empleo. Es medio punto más que la media española. Eso significa que tenemos aproximadamente 1.700 más personas trabajando en la construcción que lo que nos correspondería en consonancia con la media española. ¿Cuánto de eso se debe al turismo? No lo estamos cuantificando, pero seguramente es parte de ese efecto. La hostelería, el 10% del empleo en Cantabria está vinculado a la hostelería. No llega a los niveles de Baleares y Canarias, pero es un punto más que la media española. Eso quiere decir que tenemos 3.000 personas más trabajando en la hostelería, que vamos a decir que lo que nos correspondería si tuviéramos los datos de la media española. O sea, entre construcción y hostelería tenemos 5.000 empleos más que lo que tendríamos de acuerdo con la media española. Segundo, la vivienda. Luego hablaré de los problemas de acceso a la vivienda, pero por ponerlo a este otro lado de la balanza, para muchos ciudadanos la vivienda es también un bien de inversión. Y en ese sentido es una inversión rentable. Por ejemplo, en Cantabria se ha incrementado en solo los 5 últimos años, el precio de la vivienda se ha incrementado un 34%. Todos los ciudadanos que han invertido, no hablo de los que tenemos la primera vivienda, todos los ciudadanos que han invertido más allá de la primera vivienda en tener una vivienda como inversión, ha sido una inversión beneficiosa. Por ejemplo, la media española es un crecimiento del 28%. ¿Vale? Ya sé que estoy siendo polémico con esto, luego voy al otro lado de la balanza, pero quiero poner los dos lados de la balanza para entender bien el fenómeno desde un punto de vista económico. Cantabria es una de las comunidades donde más ha crecido el precio de la vivienda. Luego veremos la contra, ¿no? La parte negativa de eso. La parte positiva, pues para las personas que hayan invertido. 3 elementos más que he añadido en el lado de, vamos a decir, de los pros. Desde el punto de vista del equilibrio territorial, para alguien que resida en Laredo o para alguien que resida en Santander, probablemente esto es más complicado de ver. Pero hay determinados municipios de Cantabria en los que el turismo es una actividad con un peso importante y que además tienen pocas alternativas. He mirado los datos, por ejemplo, datos de empleo en Camaleño, en Los Tojos, en Campo de Suso. Son actividades en municipios como los que he citado. Si lo comparamos, por ejemplo, Campo de Suso con Campo de Yuso, pues hay un peso del 5% del empleo en la hostelería que hay en Campo de Suso y no hay en Campo de Yuso. Municipios que por lo demás son muy similares, salvo determinados atractivos o desarrollos turísticos. Y son municipios que, lamentablemente, no tienen demasiada alternativa más que la despoblación. Entonces, ante eso, el turismo puede ayudar a paliar esa despoblación.
Actividades de cultura y de ocio, en la medida en que, tal vez en parte gracias al turismo, se desarrolle una actividad cultural. Estoy pensando, por ejemplo, hay visitas guiadas a una cueva, pues, o al Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo. También puedo ir yo, como visitante de Cantabria, y puedo ir con mis hijos. Entonces, si gracias al turismo se crea algún tipo de actividad cultural y de ocio, de algo me puedo beneficiar. Puede ser interesante. Y luego, si es un motivo, el turismo, un motivo más para conservar el patrimonio natural y cultural, positivo será. Quiero decir, si en un pueblo, en vez de quemar un bosque, se conserva el bosque, porque hay conciencia de que eso va a servir para el domingo, que vaya gente a pasar el día y a comer allí, y hay gente que gracias a eso se conciencia, bienvenido sea. Hasta ahora he contado toda la parte positiva. Ahora vais a ver lo que pesa, lo que desde mi punto de vista pesa, la otra parte. Va a ser también, bueno, pues desde luego un poco abrumador. La parte del empleo, parte de los perjuicios. Sí, es cierto que crea empleo en determinados sectores, pero poner demasiado énfasis en el turismo pone demasiado énfasis en actividades que llamamos de bajo valor añadido. Que además en Cantabria tiene un agravante. Como el turismo es muy estacional, hemos visto que se concentra en julio y en agosto, pues son actividades que se concentran en una pequeña parte del año. Es decir, si yo solo trabajo en un sector en julio y en agosto, el dinero que gano, el dinero que genero es muy poco. Si además trabajo en un sector de bajo valor añadido, como puede ser la hostelería, pues genero menos valor en el conjunto de la sociedad que si trabajo, por ejemplo, en la industria durante los 12 meses. Y esto se puede ver muy bien ejemplificado con los sueldos. ¿Cómo estamos en los sueldos? Por ejemplo, si comparamos la industria y los servicios. Cantabria en la industria, si solo miramos los sueldos de la industria, salario bruto mediano es el representativo, el que está en la mitad de la distribución. 28.000 euros brutos al año. Y la sexta comunidad de España con mayores salarios. Si nos vamos a los servicios, 20.000 euros de salario bruto mediano al año, es decir, 8.000 euros menos que la industria, y ya en vez de ocupar la posición sexta, ocupamos la posición undécima. Es decir, esto, no en todo se debe al turismo, pero sí me está marcando que los servicios generan menos salario y que además si nos ponemos en relación con otras comunidades, en los servicios estamos peor. Esto seguramente es un tema estrella, ¿no? El coste de comprar la vivienda y el coste de alquilar la vivienda, y en particular en verano. Cantabria, estos son datos de un estudio de Funcas que bueno, pues, utiliza Idealista. Cantabria es una de las 5 comunidades donde adquirir una vivienda, comprar una vivienda, supone un mayor esfuerzo en términos del salario que existe. Si no tenemos salarios muy elevados, pero la vivienda cada vez va subiendo más, pues el esfuerzo que supone en concreto es de 8,6 años de salario, si solo dedicáramos el salario a comprar la vivienda. ¿Quiénes son las comunidades que lideramos esto? Pues está por un lado País Vasco, Madrid, Cataluña, que son aglomeraciones donde todo el mundo quiere estar, porque hay mucho empleo y buenos empleos, y por tanto eso hace que, aun habiendo buenos salarios, se encarezca mucho la vivienda. Y luego estamos las islas y Cantabria, ¿no? Canarias, Baleares y Cantabria, no porque los sueldos sean muy elevados, al contrario, sino porque el precio de la vivienda, debido a esa demanda turística, es superior al que nos correspondería. Estas son gráficas que he sacado de Idealista, que saca buenos datos. Este gráfico de arriba es el precio, no es los aficionados al ciclismo, no es la etapa reina del Tour de Francia. Es el precio de la vivienda en Cantabria, que tiene oscilaciones. ¿Qué son esas oscilaciones? En verano sube, en invierno baja. Alguien estará diciendo normal, ¿no? Bueno, normal porque vivimos en Cantabria. El gráfico de abajo es el mismo gráfico para el País Vasco. No tiene oscilaciones. El precio sube, ahora mismo está subiendo, porque está subiendo en general el precio de la vivienda, pero no sube en verano y luego baja en otoño. Sigue una senda estable. Alguien estará diciendo, bueno, has cogido el País Vasco porque sale así. Ahora lo comparo con Asturias. Asturias y País Vasco muestran el mismo patrón. Una senda estable. Cantabria lo que muestra son picos, y además cada vez más pronunciados. El del año pasado fue tremendo ya, ¿vale? Son, no lo he comentado, perdón, precios de alquiler, ¿vale? En este caso precios de alquiler. Y he calculado este indicador. ¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda en relación al salario? Bueno, pues por ejemplo en el País Vasco, en noviembre del año 2023, 11,6 días de salario mediano, de salario representativo, para pagar un alquiler de 70 metros cuadrados. En junio, 12,4. Había subido, pero bueno, bastante estable. En Asturias, de 9,3 a 10.
Vale, en Cantabria, en vez de subir unas décimas, entre noviembre y junio había subido 3 días. Es decir, yo necesitaba 3 días más de mi trabajo, si solo dedicara mi trabajo a pagar el alquiler, ¿vale? Eso es por la estacionalidad, de nuevo. Y ese efecto, básicamente, de la demanda turística, que no se da en País Vasco, que no se da en Asturias, ¿no? Es algo propio de Cantabria. Más elementos. Si vamos a la parte de perjuicios, el riesgo, lo que se llama en términos económicos del monocultivo, en particular en determinados municipios. Si yo todos, voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien, si todos mis huevos los pongo en una misma cesta y la cesta se me rompe, la economía, en este caso, sufre mucho. Lo mismo si tengo municipios de Cantabria que están orientados casi exclusivamente hacia el turismo, pues eso va a ser muy sensible a cualquier cambio de las condiciones que no controlamos. Otro elemento, hablaba antes de la oferta cultural. Puede ser bien entendida el incremento de la oferta cultural. Tal como está entendido en Cantabria, es una oferta cultural excesivamente estacional. Todo está en verano. Y hay una saturación de oferta en verano. En verano tenemos un montón de planes que hacer y en invierno nos aburrimos. Eso no está bien pensado. Está enfocado al turismo. Santander, que es donde yo vivo, es paradigmático en ese sentido. Una ciudad tremendamente aburrida todo el año y en verano de repente tienes una vorágine de actividades, pero ahí ya no quiero tanto. Ahí quiero, ¿no? Entonces, como vecino, no me agrada y no será el único lugar. El patrimonio natural y cultural, alguien me miraría con ironía cuando decía que el turismo puede ayudar a fomentar el patrimonio natural y cultural. Puede hacerlo, pero en realidad podemos ver que ocurre lo contrario. Si lo que sirve el turismo es para urbanizar la costa, por ejemplo, el lugar que tendríamos para pasear estupendo y agradable ha quedado destrozado. El turismo no solo no ayuda, sino que destroza en ese caso. Y luego otro elemento que he añadido, que es la saturación, por esa estacionalidad, que ya podréis ver que es donde quiero poner el acento, esa estacionalidad excesiva que tiene el turismo en Cantabria, nos lleva a una saturación de servicios públicos como la sanidad, como las infraestructuras, las carreteras, como el agua. Vamos a tener restricciones de agua en verano, habiendo muchas posibilidades de acceder al servicio de agua. Entonces, toda la parte de perjuicios creo que es muy relevante, muy significativa. Y si os dais cuenta, un poco lo que quiero insistir está en gran medida vinculada a esa estacionalidad, es decir, a ese pico que veíamos que tiene Cantabria y que es endémico de Cantabria en julio y en agosto. O sea, en julio y agosto hay un desbordamiento de turismo que explica gran parte o agrava esas consecuencias negativas y hace que seguramente la balanza quede desequilibrada. Por ahí, luego en esa segunda parte de la intervención, me puedo extender un poco más, para si hay alguien pensando, oye, ¿y qué propones? Que seguramente es una pregunta que se puede. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. La verdad es que con estas dos presentaciones tenemos bastante. De todas maneras, para que se sitúen, soy arquitecto, eso es lo que pone en el papel. Durante 17 años fui el arquitecto municipal de Santoña y durante 15 he sido técnico de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo e incluso jefe de servicio de ordenación del territorio. Mi opinión sobre Cantabria es que es una comunidad autónoma fallida. Después de 40 años está peor, porque no se ha sabido gestionar. Pero eso es mi opinión personal. Hablando de turismo, por ejemplo, pueden pensar que la infraestructura más cara de Cantabria, si sumamos todos los gastos, es un parque de ocio, que es Cabárceno. Nuestros políticos, los políticos de esta región, han usado Cantabria como les ha dado la gana. Y alrededor tenemos otras comunidades mucho más dinámicas. Por ejemplo, desde el punto de vista urbanístico, Casturdiales está masificado. En su momento fue Argoños y Noja. Argoños y Noja, por ejemplo, se masificaron
con la reconversión industrial de Bilbao. Todo aquello está ocupado por gente del País Vasco. Y Casturdiales pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en las dinámicas de este señor, tienen un nivel de vida mucho más alto y no tienen playas. Y por lo tanto se vienen a donde las hay. En el momento que se abren las autopistas, tienen ustedes que pensar que el territorio se contrae. No son lo mismo 300 kilómetros Madrid-Santander por una carretera nacional de 2 carriles a 300 kilómetros en una autopista de 4 carriles. No es igual. Son de 6 horas a 4 horas. Y eso es lo que imputa en el turismo. Me puedo desplazar con mucha más rapidez y ocupar el territorio con mucha más rapidez. Y por lo tanto, lo hago. Aparte, hay una cuestión también de idiosincrasia de la región. Ustedes saben que los patronos de la ciudad de Santander son la Virgen del Mar y los Santos Mártires. Lo saben, ¿no? Pero las fiestas se hacen en Santiago. ¿Por qué? Pues es verdad. Santiago se llamaba un tabernero del Alto Miranda, que el día de su santo hacía una fiesta, al principio de los baños de ola del Sardinero. Y como coincide con la época de Blayas, era una fiesta famosa. Y Santander hace sus fiestas en Santiago, la Semana Grande. O sea, se financia desde la administración el atractivo turístico, con absoluto descaro. Se hace la fiesta de los baños de ola, como si eso fuera una maravilla de las maravillas. Y se permite el urbanismo que toque, porque hay una parte más. No solamente sube de precio la vivienda, sino que como además cuando yo voy de vacaciones, o cualquiera de nosotros vamos de vacaciones, total para 3 días, para 4 días, para una semana, pues oye, si hay que dormir en el sofá del salón, se duerme, ¿verdad? Pues los pisos cada vez son más pequeños y más ridículos. Por eso, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha quitado la cédula urbanística de habitabilidad. Porque a lo mejor muchas de las viviendas no la cumplen. Por eso también dejamos ahora construir en suelo rústico quien quiera y cuando quiera y como quiera. Porque hay que generar empleo. Hay que consumir. Porque es la otra parte. ¿Qué ha pasado con la ganadería de Cantabria? ¿Dónde está? ¿Dónde están los mixtos? Que era una economía sumergida muy potente y que mantenía el territorio. Pero ya no existen los mixtos y los hijos y los nietos de los primeros mixtos no saben qué hacer con ese patrimonio. ¿Verdad que no? Al principio dejaban los prados al que seguía con las vacas para que se lo limpiara y lo cuidara. Bueno, al principio hasta le cobraban algo de renta. Hace unos años. Yo llevo en Cantabria desde el año 83. Primero cobraban, luego ya, como nadie se lo alquilaba, pues ya te lo dejo gratis siempre que lo limpies y orilles las zarzas para que el prado no se eche a monte, que es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Entre paréntesis les diré que yo soy de Madrid, pero mi familia es de Pedraza, que eso está en la sierra al sur de Segovia. Es conjunto monumento histórico artístico. Y eso de que se echa a monte cuando en Pedraza se vive de un pinar, a mí me llamaba mucho la atención. Digo, pues es que monte era antes. No se ha hecho repoblación forestal como es debido aquí en Cantabria. Pero bueno, me voy. Después ya ni te lo cogen, ni te lo limpian, ni te lo tienen abandonado, porque además, claro, ahora ya si metes maquinaria en un tractor, ya no puedes meter el tractor en las pendientes en donde tu abuelo segaba. Y entonces están todos los prados abandonados, todas las laderas abandonadas, porque no ha habido un programa de reconversión de la ganadería y de la agricultura de Cantabria.
trajeron el toro infausto, ¿no?, que costó una pasta, cuando todavía las vacas tenían brucelosis. En fin, hemos tenido una administración muy divertida, que además mantiene, y eso tiene que ver con el turismo, porque claro, todos los alcaldes quieren tener algo de turismo en su pueblo porque eso da dinero, da construcción, se hacen viviendas, etcétera, etcétera. Se mantienen 102 municipios, que son auténticos caladeros políticos de votos, nada más, porque no hay servicios para todos, porque no se puede hacer una pista de deportes en todos los municipios, porque no se puede hacer una piscina cubierta en todos los municipios, porque no se puede hacer un campo de fútbol con césped artificial, por supuesto, en todos los municipios. Aquí lo que traía yo eran unos libritos, uno de ellos es la Ley del Suelo de Cantabria, la primera, la 2/2001, que decía que en 6 meses tenía que estar aprobado inicialmente el PROT, Plan Regional de Ordenación del Territorio. Eso es de enero del 2001, han pasado muchas veces 6 meses, muchas veces. Se ha intentado 2 veces hacer el PROT. De hecho, una vez está hecho el documento entero, cambió el gobierno y se archivó. Porque claro, es tocar las narices a los alcaldes, es poner las cosas en su sitio. Argoños, aquí un colega, tuvo un alcalde maravilloso, ¿verdad que sí? ¿Eh? Joaquín San Emeterio. No diré nada, que el caciquismo es cosa del pasado. No, del pasado no, perdona, sigue existiendo y mucho más duro. Ese señor vendía piensos compuestos. Ahora no sé por cuánto dinero le colgaríais. ¿Yo? Pagando. No hace falta que te manifiestes. En Noja, que era donde iban los vascos de vacaciones a los camping, y que con el dinero que les dieron de indemnización, primero de la reconversión industrial y luego con las inundaciones del año 83, dio la casualidad que en esos años Santoña tenía paralizado su plan general porque estábamos en revisión, y Laredo también tenía su plan general paralizado por revisión. Y Noja, sin embargo, tenía unas normas subsidiarias, estos son términos profesionales, pero bueno, las normas subsidiarias son más ligeritas. Pues Noja se forró a construir. Un tal Jesús Díaz, alcalde. Chuchi para los amigos. Entraron en su casa, le robaron unos cuantos millones, pero no sabía por qué. Es decir, hay un caciquismo y una mafia de muchísimo cuidado. Y así está la región. Lo que pasa que hay que vivir de algo, evidentemente. Y en Cantabria está verde, hay que dormir con una manta por la noche, y eso los de Madrid lo agradecen mucho en agosto. Pero no hay que preocuparse. Si falla el turismo, ponemos molinos eólicos, que es en la que estamos ahora. El caso es vender la tierra, vender el paisaje, vender el país. Es a lo que se dedican. Tiene su lógica y tiene también su inicio, porque si nos vamos un poquito más atrás, a principios del siglo XX, hasta mediados, la actividad fundamental en esta región, ¿cuál era? La minería. Y entonces se esquilmaba el territorio con otro sentido, pero se esquilmaba. Hay una parte de Cantabria, de los cántabros, que está muy acostumbrado a esquilmar el territorio. Y es lo que hacen. Cualquier cosa que se quiera hacer distinto, hay que empezar por quitar a ese grupo de gente del medio. No se trata de matarles, sino que nos gobiernen, porque siempre es igual. Siempre es igual. Ahora no solamente permiten construir en suelo rústico, cosa que lo llevan haciendo toda la vida, porque la Crotu era
un coladero. En esta ley, en la 2/2001, tiene una disposición final en donde se prohíbe terminantemente la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, porque se reconoce que construir viviendas unifamiliares en suelo rústico significa no solamente ocupación de unos terrenos que pueden ser mucho más interesantes desde el punto de vista agrícola, sino además significa una extensión de las infraestructuras de servicios que tenemos que pagar entre todos, y una pérdida de paisaje y de idiosincrasia. En este momento tenemos la posibilidad de que cualquier persona, teniendo en cuenta que va a hacer una dotación singular, pueda hacer la dotación singular y la urbanización de alrededor de la dotación singular. Un PESIR privado, un proyecto singular de interés regional privado. Solamente decir todas las palabras seguidas y dices, espera, interés regional privado, aquí hay algo que falla, ¿no? Aquí hay una cosa que cojea. Por ejemplo, también, yéndonos al otro lado, cuando se aprobó la ley, esta, en pocos años, en esa legislatura, es la primera legislatura de Revilla con el PSOE, se hicieron 2 PESIRes, 2 proyectos singulares de interés regional, fundamentalmente volcados a generar vivienda, fundamentalmente vivienda de promoción pública. Uno se llamaba El Bojar, que era en Santa Cruz de Bezana y Camargo, justo en el borde de Santander, sencillamente porque el alcalde de Santander de aquel entonces, que era Piñeiro, no generaba viviendas sociales. Luego podemos hablar de cómo se generan viviendas sociales, y entonces se trataba de darle una patada, demostrar que se podían hacer viviendas. Y se planteó un PESIR con dinero público para hacer viviendas sociales allí en El Bojar. Lo pararon los promotores urbanísticos, porque era una competencia. Y por eso se desarrolló a continuación toda la S20. El otro de viviendas era aquí, en Torrelavega. ¿Se acuerdan ustedes de un parque ecológico, científico, ecológico y de viviendas en la mina de zinc? En todos los terrenos de la mina. De 1000 y pico viviendas, más la ampliación del polígono industrial de arriba. Y todos los laterales como un parque. Y un superpuente que pasaba por encima del Besaya y entraba aquí por el barrio de Covadonga. Pues eso se hizo. Ese PESIR existe, en papel. Lo que pasa es que como se iba a hacer con dinero público-privado, hubo ahí una pelea entre los adjudicatarios de lo privado que lo impugnaron. Porque te lo han dado a ti en vez de dármelo a mí, no por otra cosa, ¿eh? No se preocupen, el negocio es el negocio. Y gracias a Dios no se hizo ese PESIR. También tenía otra serie de fallos, pero bueno, eso es otra cuestión. Y no se ha vuelto a hacer vivienda pública. La hace Santander, pero la vende. A nadie se le ocurre hacer un parque de viviendas de alquiler, como tienen en cualquier país civilizado de Europa. Eso no se les ocurre hacerlo. Y hacemos lo de los apartamentos turísticos. Que no está mal del todo, porque es poner arriba, ya dejarlo de estar sumergido, ponerlo ya arriba y que se vea y que se note. Porque alquilar viviendas en verano lo ha hecho toda la gente de Santander, vamos, toda la gente o casi toda la gente de Santander toda la vida, y los de Laredo y los de Noja y los de Argoños. Pero va a pasar como con el PROT, ¿eh? Llevan 2 años para sacar la normativa. ¿De qué? De los apartamentos turísticos. Claro, porque a más de uno le pillan. A más de uno le pillan en donde no le interesa. Ahí está el problema. Para que se hagan una idea, ustedes son de Torrelavega. Si van algún día al faro de Cabo Mayor, queda un camping. Antes había 2. Alguno de los mayores se acordará. Queda un camping lleno de casitas
Y había otro más abajo, que es donde está el campo de prácticas de golf y está un restaurante que se llama El Camping precisamente. Ese era municipal. Entonces había mucha gente en Santander, generalmente funcionarios del ayuntamiento, que en verano se iban al camping. Mucha gente. Es decir, vivir del veraneante aquí en Santander se ha hecho siempre. Vamos, Santander ciudad, luego el ejemplo ha cundido y se ha extendido por toda la región, porque eso trae dinero. Y claro, se hacen viviendas, pero como las que ha presentado este muchacho en la imagen, todas esas de Argoño son auténticas cajitas de cerillas. Las llamábamos las conejeras cuando se hicieron. Pero pasa lo mismo en todos los lados. Un precio muy ajustado, por lo tanto es una casita muy ajustada, para meterte en verano, una semana, 15 días, pues suficiente. Tenemos un chalet en la playa. Mucha gente con eso tiene suficiente. Y entre medias se va degradando la región, evidentemente. Se van mejorando las comunicaciones, o sea, hay que tener el tren de alta velocidad para bajar a Madrid. ¿Quién va a bajar a Madrid de Santander? ¿Quién va a bajar? No, es para que suban. Es para que suban. Para que se hagan una idea, en Alto Campo, que por eso Campo de Suso, Campo de Iuso, uno tiene más crecida de hostelería, en la estación de esquí de Alto Campo hay gente de Madrid que viene a esquiar. Porque claro, hay que contar cómo está el resto del país. Si a las 6 de la mañana la Guardia Civil te corta el acceso al puerto de Navacerrada, que es donde está la estación de esquí más próxima a Madrid, a las 6 de la mañana, ya no puedes subir. Cuando yo era joven, a las 6 de la mañana nos levantábamos, cogíamos el tren y subíamos a esquiar. Ahora no, ahora tienes que levantar a las 2 de la mañana para poder pasar el cierre de la Guardia Civil. Entonces, en esa situación me subo a esquiar al Alto Campo, porque tengo autopista además. Son 3 horas. Los vascos, lo mismo. Cuando no había autopista, saltacaballos, aquello era un Cristo. Y a pesar de saltacaballos, venían, porque ¿qué playa tiene Bilbao? No tienen playa. La de la Arena, con la petroquímica al lado, está llena de chapapote. Aparte que si te quieres ir para las de arriba, hacia San Sebastián, hay que pagar, porque esas autopistas son de peaje, que eso también importa. A Santander es gratis venir. Para que se hagan una idea, en Berria, que es la playa de Santoña, cuando se abrió la autovía, hubo una bronca con el servicio de limpiezas. Porque la playa de Berria estaba llena de basura por la tarde. A última hora de la tarde ibas allí a pasear y había basura por todos los lados. Y el de limpieza le dijo, no, si yo limpio todas las mañanas. Ya, pero por la tarde está sucia, ¿qué demonios pasa aquí? Era muy sencillo, venían a partir de las 2. Salir de trabajar, coger el coche, venir a comer a Berria y bañarse. Pasar la tarde y volverse. Autopista, comprime el territorio. Todo eso tenía que haberse estudiado, tenía que haber, se sabe, se tenía que haber valorado, se tenía que haber puesto en orden, se tenía que haber discutido y se tenía que haber organizado. Eso hay que hacer un plan de ordenación del territorio, hay que tener una política muy clara de qué es lo que se quiere y muy concreta, para que esto, en vez de ser un posible condena que va camino de ello, hubiera sido una rentabilidad. El turismo va a ser, porque claro, una vez que esto, lo que pasa es que el mundo da muchas vueltas, el transporte de avión cada vez va a ser más complicado, entonces a lo mejor vamos a tener suerte. Pero evidentemente Cantabria está condenada a ser el jardín de verano o la playa, la piscina, más bien, más que la playa, de la gran área urbana de Madrid y de los vascos.
porque se ha dejado vacío de uso. Cuando no se usa el suelo, alguien lo usa y lo ocupa. Es un tema de urbanismo clarísimo. Si no tiene un valor, si no tiene una actividad, ese suelo se queda vacante. Alguien vendrá y lo ocupará entonces, y hará el favor de ocuparlo. Y pasa eso, luego le molesta que las vacas mujan por la noche, que suenan los campanos, y todas esas cosas. Pero en 40 años de comunidad autónoma eso no se ha tratado. Se ha hecho cabárceno. Ahora había que meterle el diente, pero claro, todavía se está a tiempo, se puede hacer, todavía hay mucho por hacer, pero hay que ponerse las pilas. Bueno, pues si os parece pasamos igual. Comentabas que nos ibas a comentar poco, tenías poco que comentar, ¿no? No, es que yo no tengo, son vivencias en el fondo, no tengo datos concretos. Perfecto, se agradece muchísimo. Lo digo porque lo has dejado justo en ese punto. Me has dejado un poco en ese punto de qué se podría hacer. Entonces, bueno, por aquí ahora alguna cosilla que has anotado y luego tenías tú también esa tercera parte de por dónde tirar. Vamos a ver un poco con las... Sí. Me gusta mucho que hemos afrontado la cuestión del turismo o de la turistificación, que prefiero decir, sin echar la culpa a quienes vengan, teniendo muy claro que la responsabilidad es de las personas que tenemos la soberanía sobre el territorio y que debiéramos regular y establecer la normativa urbanística, social, económica, etcétera, etcétera, que garantizara un modelo de desarrollo que fuera sostenible, ¿no? Eso, lo primero, que a veces se echa la culpa, aunque también ahora se habla mucho, comentabas en la introducción, lo del refugio climático, que yo esto que siempre he dicho, lo de Málaga no es buen tiempo, o sea, 40 grados a la sombra no es buen tiempo es lo que tenemos. Yo siempre he pensado que buen tiempo, para el clima soy un poco chauvinista, siempre he pensado que el buen tiempo era lo de aquí, pero encima ahora se espera que se está suavizando pero a mí esto es como si se estuviera hundiendo el Titanic y les dijeran suban a la proa, porque el modelo de turistificación es depredador, que lo que va a hacer no es combatir el cambio climático, sino que extender sus consecuencias y que lleguen hasta aquí, ¿no? Sí que quería romper, bueno, no sé, a ver cómo... Cantabria, yo discrepo con que Cantabria sea una comunidad autónoma fallida, porque para ser fallida tendría que haber sido intentada, ¿vale? El drama de Cantabria, o uno de los dramas de Cantabria, es que ha sido gobernada durante la mayor parte de esos 40 y pico años de autonomía por quienes eran contrarios a la comunidad autónoma de Cantabria, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vemos a la presidenta, a la consejera de presidencia del gobierno autonómico ir al Parlamento Europeo, por poner un ejemplo, con todo lo que tenemos que decir en Europa sobre Cantabria, sobre ganadería, sobre pesca, sobre industria, y se pone a hablar de los indultos de Cataluña, porque no creen o cómo tenemos las cercanías ferroviarias. Hablabas de la alta velocidad. ¿Cómo tenemos las cercanías ferroviarias? Nadie plantea asumir las competencias ferroviarias en Cantabria, como se ha hecho en Cataluña y otras comunidades. Nos contentamos con enfadarnos porque sus trenes no entran por los túneles. No hay nadie que diga, bueno, gestionémoslo. Yo trabajo en la educación, somos la única comunidad autónoma donde los libros de texto generales varían para Cantabria, porque no se enseña nada de aquí, salvo que haya algún docente que espontánea, autónomamente tenga esa sensibilidad. Pero el currículo educativo cántabro, con una pequeña excepción en educación física, que debió hacerlo alguien majo y metió los deportes autóctonos y tal, vale para Murcia. O sea, Cantabria no puede ser una comunidad fallida porque no ha sido intentada, ¿de acuerdo? Eso. Y luego, yo sí que percibo que en algunas cuestiones el movimiento ecologista en Cantabria, os voy a decir, ¿no? O sea, no tiene tanto que envidiar. La lucha que ha habido, por ejemplo, polígonos eólicos, que ahora parece que es... Bueno, pero miremos alrededor. O sea, yo, si voy haciendo la linde de Cantabria con Castilla y León, se nos meten las aspas de los vecinos, porque han tenido más fácil construir los polígonos eólicos allí que aquí, porque aquí hay una conciencia de defensa del territorio, del paisaje, etcétera,
que hasta ahora ha venido dificultando. El gran que están metiendo ahora es el del escudo. Se han tenido que meter el Banco Santander y Endesa, y veremos si no conseguimos... El movimiento que hubo aquí contra el fracking. Yo también a veces, que caemos demasiado en el discurso este de somos un desastre, que se retroalimenta y demás. Bueno, también tenemos nuestros puntos fuertes y a nivel de conciencia medioambiental, ecologista, por el paisaje y demás, pues evidentemente estamos perdiendo la batalla, porque no soy de Argoños, que os voy a decir, está mi ayuntamiento hipotecado porque hay que pagar las indemnizaciones a segundas y terceras residencias, que encima es un modelo turístico especialmente depredador y especialmente difícil de regular después, porque tú en los hoteles puedes limitar el número de camas como en Canarias, o puedes establecer la tasa turística para compensar con los servicios, pero a toda esa gente que se ha comprado aquí su segunda o su tercera vivienda, les vamos a decir, no sé, ya que te queda grabar, ¿no? Supongo eso, o expropiese, pero es mucho más difícil regular ahora ese modelo tan nocivo que se ha impuesto en nuestra comunidad. Pero bueno, también tenemos a veces pequeños destellos de cambio y de resistencia. Yo también quería mandar un mensaje positivo en ese sentido. ¿Los barcos? Pues voy con la última parte que había prometido de ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos desde mi punto de vista? Bueno, me he identificado con cosas de mis dos compañeros de mesa, no sé, a ver, mi propia visión, pero hay cosas que me identifico. Una cosa que creo que sí que se hable de estas cosas, que no se dé por hecho, pues me parece interesante a la hora de plantearnos qué queremos hacer con el turismo, ¿no? Cómo queremos regularlo, cómo queremos orientarlo. Y en ese sentido vuelvo a insistir en el mensaje que daba y los datos que daba ese pico de Cantabria, ¿no? Ese pico que no es algo natural, que pasa en Cantabria pero no pasa en Asturias, no pasa en Euskadi, no pasa en Galicia, por no hablar de otras comunidades. Entonces, creo que en Cantabria tenemos un problema de excesiva estacionalidad del turismo, si queréis, de excesivo turismo en verano, concentración del turismo en verano, y los datos hablan claramente al respecto, ¿no? Aquí, ese pico rojo, ese pico de turismo en julio y en agosto en Cantabria, que veíamos que no existe en otros lugares más que en Baleares. Baleares sí que es tremendo ya. Y si vuelvo al balance, ¿no? a la balanza de pros y contras, bueno, había pros que eran importantes, había contras que eran más importantes, seguramente si los ponemos en una balanza, bueno, esto ya depende de la prioridad de cada uno, ¿no? Pero seguramente estén pesando más las contras que los pros, pero también es verdad que casi todos los contras se deben a la estacionalidad. O sea, si decimos, pues, que hay mucha estacionalidad en el empleo, porque el turismo se concentra ahí, que en verano es imposible alquilar, porque el turismo se concentra ahí, que la oferta de ocio juega en contra de lo que nos gustaría a los residentes en Cantabria, porque está enfocada al turismo. Que en verano se saturan los servicios públicos de agua, de infraestructuras, de sanidad, precisamente por la estacionalidad del turismo. Entonces, la solución, en mi opinión, va claramente por desestacionalizar el turismo. Y ojo, quiero explicar el término, porque el término a veces lo veo explicado y se convierte en un eufemismo. Desestacionalizar el turismo no es ampliar la temporada alta. No es conseguir que junio se haga el nuevo julio. Que este verano estuve en Suances en junio y parecía julioso. No es eso. Voy a poner otro ejemplo de lo que sí es. Recordamos el COVID, ¿no? Porque fue impactante en nuestra vida. Se hablaba de aplanar la curva. ¿Qué era aplanar la curva? Pues puesto que nos íbamos a poner malos de COVID todos, como creo que así ocurrió finalmente, que no nos pusiéramos todos malos a la vez. Porque entonces íbamos a ir todos al hospital a la vez y no nos iban a poder atender. Hago el símil. ¿Es malo el turismo? No, no necesariamente. ¿Es malo enfocarnos excesivamente al turismo? Sí. ¿Es malo que la única alternativa sea el turismo? ¿Es malo que creamos? ¿Es que si no vivimos del turismo, de qué vamos a vivir? Sí, porque tiene que haber alternativas. Pero bueno, dentro del turismo es particularmente pernicioso que vengan todos a la vez, porque tiene esos efectos que hemos visto. Entonces la solución es aplanar la curva. Y aplanar la curva, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué herramientas podemos tener? Bueno, hay una muy fácil, que es no incentivar que vengan todos a la vez. Si hemos visto que la oferta cultural y de ocio se concentra en verano, pues no vamos a contribuir más a eso. No vamos a poner todas las fiestas ahí, enfocándolas al turismo, todas las actividades, los festivales, los conciertos, todo ahí. ¿Y el resto del año qué? ¿Y con los que vivimos aquí el resto del año qué? ¿Y con los que puedan venir a visitarnos en otro momento del año qué?
No todo ahí concentrado ese turismo estacional. Regular el turismo en verano, en esos 2 meses que es excesivo, pues tendremos que regular para que esté controlado, para que vengan menos seguramente. Por ejemplo, ¿qué se puede regular? Los pisos turísticos. Habrá que poner un límite a los pisos turísticos. O por ejemplo el aparcamiento en las playas. Yo tengo amigos de Valladolid que por lo demás son majísimos, pero me cuentan un plan un domingo, es coger un coche, igual una persona o dos, venir a Liencres, comer un bocata, bañarse y volver. Es una barbaridad medioambiental, económica, pues... Menos para ellos. Bueno, claro, para ellos pasan un buen día. Yo también he vivido allí un año y bueno, sé el calor que hace, pero igual tengo que ir a un río a bañarme, que no pasa nada, ¿eh? Yo también paso épocas de mi vida en Valderredible y vamos a un río allí y lo pasamos fenomenal. Y no pasa nada. Y luego considerar la fiscalidad. Los economistas, el otro día me criticaba un amigo y dice, es que siempre estáis pensando en poner impuestos. Bueno, voy a explicar por qué. Es una forma de regular que tiene una ventaja añadida, que es que recauda. Es decir, en vez de prohibir a estas personas que vengan en un coche y pasen el día en la playa de Liencres, si les cobro, no sé, voy a decir una cifra, 30 euros por hacer eso, pues seguramente en vez de venir 10 días van a venir 2 y encima esos 2 días me pagan. Y con ese dinero igual hago algo interesante. Por eso he resumido mucho el pensamiento de un economista, pero va un poco por ahí. Aparte de hacer más cosas, no valdrá seguramente solo con regular y con poner una fiscalidad al turismo en esos meses en los que tenemos demasiado. Creo que relacionado con eso es conveniente cambiar el modelo turístico. Si hemos pensado un turismo de sol y playa y en Cantabria realmente buena temperatura para la playa y sol hace 2 meses, pues vamos a pensar en otro turismo. Un turismo, por ejemplo, enfocado en poner en valor el patrimonio natural y el patrimonio cultural y que la gente venga a disfrutar de eso, que tenemos también. Y eso no solo se concentra 2 meses. Turismo también como parte de la política territorial. En algunos municipios puede ser una herramienta contra la despoblación. Es decir, que haya una actividad, por ejemplo, de disfrutar del patrimonio natural y del patrimonio cultural, que en determinados municipios lleve a que haya gente que pueda vivir de enseñar ese patrimonio. Y no solo que haya que esperar, como me ha pasado visitando alguna iglesia románica en Cantabria, no, es que esta la abren en verano. Y si yo quiero ir a verlo en marzo, no se pone en valor. La casona de Tudanca, la última vez que fui, subí hasta allí para que estuviera cerrado. Es un modelo que vuelve otra vez a insistir en la estacionalidad, que es lo que tenemos demasiado. Por supuesto, aunque el tema aquí es el turismo, creo que el dinero público tiene que priorizar otros sectores. Desde luego, el otro día veía ya hace una semana, ¿no? La Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí, en los carteles, no sé si lo visteis, Cantabria infinita. Y ¿cuánto dinero vale eso? ¿Hace falta eso? Y además eso no se ve como un derroche. En cambio, si se financia que una fábrica pueda desarrollarse aquí, parece que derroche, que está sosteniendo la actividad con dinero público y no sé qué. Bueno, pues si hay que elegir, a lo mejor prefiero un clúster industrial o a lo mejor prefiero fomentar actividades de servicios de alto valor añadido que fomentar más turismo en verano, que ya tengo mucho y que no genera esos beneficios. Y luego la política de vivienda, aunque aquí estamos hablando sobre todo de turismo, también como parte de ello habrá que repensar la política de vivienda y enfocarla a frenar el envejecimiento. En Cantabria tenemos un problema de envejecimiento, hay que retener población joven y hay que atraer, si es posible, más población joven y que no se nos vayan los que, sobre todo los que están bien formados. Yo como profesor en la Universidad de Cantabria me duele, el otro día en una actividad levantaban la mano, ¿quiénes pensáis vuestro futuro en Cantabria y quiénes no? La mayoría pensaban que no, a mí me duele mucho estar formando a gente muy buena y el día de mañana me pasará con mis hijos y por eso me duele especialmente y ya dar por hecho que se tienen que ir. Entonces, si tenemos una vivienda cara, pues es un obstáculo para que la gente se pueda quedar a trabajar aquí. Sin esa vivienda cara, pues a lo mejor con un sueldo más modesto hay gente que decide vivir aquí antes que con un sueldo más alto a lo mejor irse a Madrid o irse a Londres o irse a Bilbao o irse a Barcelona. Entonces, claro, pero si aquí los sueldos son bajos y encima cuesta mucho acceder a una vivienda, pues puede ser un hándicap para que gente joven se quede a vivir aquí. Entonces eso hay que pensarlo también, al hilo un poco también de lo que comentaban los otros ponentes. Entonces, bueno, pues aquí un compendio de ideas a partir de los datos que presentaba antes. Muchas gracias. Muy bien. Pues abriría pues un poco el capítulo si hay alguna pregunta, alguna cosilla que
que hacer aprovechando estas 3 visiones sobre este mismo tema, pues sería el momento. Nos quedan 10 minutillos, un cuarto de hora para hacer alguna aportación así por ahí, ¿sí? Bueno. Espera, que te llevo un micro. Sí, gracias. Bueno, ¿soy yo? No. ¿Sí? Nada, muchas gracias por las jornadas, por la conferencia. Es un tema, digamos, muy importante y además que repercute mucho en la población residente. Y nada, simplemente señalar, digamos, algunas. La primera, yo soy de los que pienso, no sé si he equivocado o no, ya me corregí, de que el turismo pues es una actividad económica que nunca puede perjudicar a la población residente. Quiero decir que ese sería, digamos, el que te dice si lo estás haciendo bien o mal, bajo mi punto de vista, ¿eh? La otra, cuando comentabas, el de economía, cuando comentabas el balance, claro que hay que hacer un balance, porque normalmente aquí la prensa siempre te va a decir lo bueno que es el turismo. No te dice la parte negativa. La parte negativa es todo lo que gastan para promocionar el turismo y todo lo que destrozan. Me explico, simplemente, la Vuelta Ciclista a España se cargó los machucos, llevaron allí asfaltado, aparte de, bueno, la pista la pusieron un poco bien, pero digamos allí hicieron una barbaridad. No sé si el año pasado fue el Pico Jano, me parece, ¿no? O no sé, otro pico. Quiero decir, cada año quieren que llegue la Vuelta a un sitio, digamos, un poco de los emblemáticos de Cantabria. Además, pero además, no es que lleguen y sea una cosa delicada, curiosa, no, es en plan, digamos, asfalto, hormigón o lo que haga falta para lo de vuelta y ya está, ¿no? Básicamente por ahí va, digamos, un poco mi línea de quejas. Y la otra, digamos, hay una cosa también clave, sobre todo, yo vivo en Laredo, no soy de allí, pero llevo muchos años viviendo en Laredo. La carga, la presión que hace en la población residente es bestial. Todos los que no tienen que ver con el turismo, es curioso, la frase que te dicen así cuando lo comentas, es que, bueno, pero solo son 2 meses. Joder, pero que te fastidien el verano, sabes que tengas que dormir con las ventanas cerradas, porque luego pasa, como decía Diego, que es que casi todo te lo ponen para que el turista se entretenga. Enseguida te dicen, mucha gente allí de Laredo, te dicen, no, si es que aquí no tenéis nada. Y digo, ¿a qué vienes entonces? Si tienes, digamos, playa, naturaleza, tranquilidad. No, pues quieren más. Es más, hay una parte muy importante que también la tienen en cuenta, que es muchos de los que tienen vivienda lo que quieren es venderla por el doble de la que han comprado. Es decir, veranear gratis, la alquilan y eso normal y venderla por... En fin, son, digamos, unos cuantos apuntes que dejo ahí por si queréis tratarlos o discutirlos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna aportación, alguna cosa más? O vosotros mismos también, si alguna cosa os sugiere, sobre la marcha, ¿eh? A ver, con la temporalidad del turismo en Cantabria vuelve a ser la historia. Son los baños de ola, eran en verano, y es la Menéndez Pelayo, que es en verano nada más. Digo esto aposta porque hubo un rector, que fue Ernest Lluch. Hay un libro sobre su vida y ahí también está puesto. Yo tuve la suerte de colaborar con él durante un año. Estaba de decano y hicimos la bienal y lo hicimos en el seminario de Comillas. Ernest Lluch quería el seminario de Comillas para la Menéndez Pelayo, para hacer una universidad a nivel como las anglosajonas y americanas, para postdoctorados. Él había estado en 2 de ellas y sabía de qué hablaba. Le boicotearon crudamente, porque la Menéndez Pelayo, ¿cómo va a salir de Santander? Santander es una ciudad que es la auténtica madrastra de la región. Porque en verano también pasa una cosa. Es cuando... lo que gusta escuchar en Torlavega, ¿eh? No.
En verano también pasa una cosa, dentro de ese pico de gente que viene la gente guay de Santander que trabaja en Madrid. Vienen de vacaciones, vienen a su ciudad. Y es cuando tiene que ver el festival de música, las regatas, las corridas de toros, porque están ellos de vacaciones. No es broma, ¿eh? O sea, el caciquismo existe hasta ese nivel. Imagínense el seminario de Comillas transformado en una universidad de carácter realmente internacional, funcionando 365 días al año. Era un petardo. Y Ernest Lluch lo tenía muy claro y sabía cómo se podía hacer. Lo boicotearon, lo aburrieron. Es decir, no, hay gente, por eso me refiero, o sea, hay gente que no quiere que esto cambie. ¿Alguna cosilla más por ahí? ¿Qué queráis? ¿Ahí? Quería solo preguntar, porque estáis hablando más de la costa, Laredo, toda la zona de la costa vasca, o sea, de la parte vasca, quiero decir. Quería saber, vosotros que controláis un poco más del tema, ¿qué futuro le auguráis a la zona más cercana a Asturias? Porque, por ejemplo, en San Vicente, toda esa zona no se construyó tanto. Yo tengo entendido que fue porque allí vivían ciertos capos que no querían que se construyera allí. De hecho, se empezó a construir y se paralizó bastantes cosas. Pero ahora parece que empieza un poco a resurgir aquello. A ver qué opináis de qué futuro va a tener esa zona en cuanto a construcción, si ya se ha masificado la zona vuestra, en este caso. Eso va a venir para otro lado, ¿no? Porque antes, yo recuerdo que antes pocos vascos venían para la zona de San Vicente. Yo llevo mucho tiempo parando por aquella zona y venían muy pocos. Pero ahora, claro, lo que hablamos de buenas carreteras, se comprime el territorio exactamente. Entonces, bueno, a ver, para que deis vuestra opinión, a ver lo que le auguráis a esa zona que antes estaba menos masificada y empieza a concentrarse más todo. Pues se irá llenando también. Se irá llenando. Vamos a ver, los vascos llegan a Llanes. Cuando digo llegan, es que hay muchos, ¿eh? O sea, y desde hace años. Se nota precisamente en el cruce de Torrelavega. Los que se desvían a Santander y los que continúan para el País Vasco. Allí hay un pequeño tapón, que es el Parque Natural de Ollambre, que si no estaría hormigonado entero, y se bloqueó. Al final se saldrán con la suya con el golf de Santa Marina y con la urbanización, y a partir de ahí que Dios ampare. Porque también en San Vicente está la entrada a Liébana, que esa también tiene una masificación brutal, que por eso se quiere hacer la famosa carretera desde Reynosa a Potes. Seguimos con las ideas del ínclito Juan Ormachea, que no son de Juan de Ormachea, son de anteriores a él incluso. Se trata de explotar el territorio para el turismo, punto. Nada más. No hay otra visión. Muy bien, más cosillas por ahí, así. Aquí por el fondo. Hola, buenas. De todas las, todo muy interesante todo lo que habéis dicho, y hay una cosa sobre el obrero mixto. En Cantabria yo soy de un pueblo en el que ahora se ha triplicado porque los herederos de estos obreros mixtos que no saben qué hacer con el terreno, pues lo venden pues al mejor postor. Y ahora mi pueblo se ha triplicado, pero hace 4 días
todas las casas eran obreros mixtos, incluida la mía. Eso en la zona de la costa, que no solo mi pueblo, casi todos los pueblos aledaños al mío tenían el mismo modelo. Claro, eso ya no existe. Estamos hablando de hace 4 días. Esas explotaciones, esos terrenos han quedado no en baldío, porque es verdad que está pasando lo que ha dicho, no me acuerdo, Jesús Molinero. Jesús. Lo que ha dicho Jesús, bueno, pues que alguien te lo lleva gratis y bueno, pero ese ya se le acumula, entonces se queda. Y al final, ¿qué haces con eso? Pues la gente dice, antes de que dejarlo que sea embardar, pues lo vendo y me enriquezco. Y esto es el pensamiento que está teniendo mucha gente, además, ahora con la nueva ley del suelo que lo va a facilitar, no solo en la costa, sino también en el interior, que también está siendo también es un problema, porque también había este modelo y también ha desaparecido en 4 días. ¿Cuál sería la alternativa para estos terrenos, estas explotaciones, que era el sustento de la economía casi de Cantabria, que ahora ha sido sustituido por el turismo, y que los caciques que todavía no es gobierno están fomentando, y que seguramente les preguntas a ellos y para ellos es un éxito este pico y esta afluencia que estamos teniendo, que vamos a tener, como son los pronósticos. Seguramente que les preguntes a estos caciques que nos están gobernando, y lo siento por el que se ofenda con esto, pero sigue siendo así, porque la prueba está en la ley de suelo que nos están colando, que está fomentando también el hecho de que estos terrenos se vayan a masificar, pues de construcciones, me da igual que sean unifamiliares. Quiero decir que la identidad de Cantabria es otra, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta en cuestión es ¿qué alternativa se le podría dar a todos estos terrenos, de todas estas familias, que no sea la venta, bueno, sin pensar en que, bueno, pues yo me voy a enriquecer, o sea, este terreno, ¿qué hago con él? Si se os ocurre alguna alternativa a qué hacer con que vuelvo a insistir, ahora se ha dado en la costa, pero se va a trasladar al interior. Se da en toda Cantabria. Sí, en toda Cantabria. O sea, el mejor corte de un prado es venderlo para que hagan un chalet. Esa es la frase que dice mucha gente. Por eso decía que es una comunidad fallida, precisamente porque no ha sido capaz de reordenarse ni de generar un cambio, una transformación. Vamos a ver, evidentemente las cosas no se hacen de la noche a la mañana y es muy complicado todo. Cuando hubo que hacer barcos, se talaron los montes. Cuando hubo que hacer ferrerías, se esquilmaron los montes. Cuando hubo que hacer minería, se echaron abajo los montes. Se podían recuperar esos montes. Evidentemente estamos hablando de plazos de 40 a 60 años. Eso es muy difícil de tragar, pero es una solución, una parte de la solución, una posible solución. Hay un gran patrimonio construido en todos los pueblos de Cantabria, que no se valora, no se reconoce, no se recupera, y sin embargo se permite que se hagan las conejeras de Argoños. Todo ese patrimonio construido se podía recuperar y se podría poner precisamente como alquiler y como venta y como hostelería de turismo rural, que ha salvado, el tema del turismo rural ha salvado algo de ese patrimonio. Cantabria en el fondo es que era pobre. No son cultivos de cereal como Castilla, era hierba. Pero se podía hacer cosas. Han pasado 40 años y no se han hecho, y ahora, claro, nos tiramos los trastos a la cabeza. ¿Qué se van a hacer? Nos cuentan ahora que los molinos de viento traen dinero. Nos cuentan ahora, por ejemplo, el otro día salía en el diario Montañés que el hijo de la Ana Botín y su socio van a traer unos grandes centros de datos a Cantabria, en la zona de Villa Escusa,
Astillero, y salía la foto aérea del sitio, tal. Los centros de datos, como los que tiene el Banco Santander en Marina de Cudello, consumen muchísima electricidad, muchísima energía, producen mucho calor y consumen mucha agua para refrigerar, porque los ordenadores se recalientan. En esos terrenos donde estos señoritos dicen que van a hacer esos centros de datos, para que se hagan una idea, son la compensación, son los terrenos, son propiedad de la SEPI, que en el fondo eran propiedad de Altos Hornos de Vizcaya por la mina de Cabárceno, y son los que Ormachea prometió que se recalificarían urbanísticamente si le cedían el parque. Es decir, es un compromiso adquirido con Altos Hornos de Vizcaya, que ahora es la SEPI. Por eso están en el POL, Plan de Ordenación del Litoral, como áreas de interés estratégico tecnológico. Privados. Bueno, como la administración regional no es capaz de hacerlo, ni de venderlo como es debido, ni de subastarlo, ni de gestionarlo, pues viene alguien y te hace el favor de hacerlo. Y entonces, claro, en el diario Montañés sale como si se nos hubiera aparecido San Pablo, un santo. La Virgen María se nos aparece aquí porque van a generar no sé cuántos puestos de trabajo en la construcción. Luego los centros de cálculo con 2 docenas de personas funcionan igual, porque son chismes electrónicos. O sea, generación de puestos de trabajo de verdad, a la larga, pocos. ¿Qué se puede hacer con el resto de Cantabria? Pues es que hay que romperse mucho las narices y los cuernos. Ya le digo, una idea era la de Ernest y no les gustó. A efectos culturales, por ejemplo, la Vijanera está consiguiendo atraer en ese carnaval de principio de año a gente de fuera de Cantabria a verlo. Por ejemplo, cosa que los de Santoña ni se lo plantearon, que su carnaval podía ser singular. Como me dijeron a mí, con que nos divertamos nosotros tenemos bastante. Claro, los de Cádiz, fijaros el montaje que tienen. Y los de Canarias, y es el carnaval. O sea, hay que buscar las cosas donde las tienes y lo que tienes y ponerlo en valor. Y pelearte por ello, desde luego, ir poniendo Cantabria Infinita en Arabia Saudí, pues no sé, menos mal que ya no está de presidente, lo mismo le llevaba anchoas a los jeques. Es que es eso, el folclore. Marcos, creo que tenías una cosita que rematar y no sé si habías notado algo que querías rematar. Pues última para Marcos, última para Diego. Yo estando de acuerdo en muchas cosas, sí que creo que cuando decimos esto tiene pros y contras, se podría decir de otra forma, tiene gente que gana con esto y gente que pierde, ¿no? Yo creo que haya un debate social sobre el tema y que cada vez más gente, sobre todo gente joven, la gente joven lo tiene muy claro, el tema de la vivienda, por ejemplo, que les toca muchísimo. Que haya un debate social, que se plantee esto, bueno, pues a lo mejor es el primer paso para decir, tenemos que buscar una alternativa, porque parece que las contras pesan más que los pros. Y o domesticamos el turismo o va a peor, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un toque de optimismo porque veo de hace 2 años para acá un debate social que antes no existía. Entonces eso ya me parece un elemento interesante. Estar hoy aquí hablando de esto, ya me parece interesante. No lo es. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está aquí y que está pensando en vender el Prado. Y la solución individual va a ser vender el Prado. El amaniento Torrelavega ha sido de epopeya, o sea, emocionante porque hace tiempo que no había una mani como ha habido hoy, que estaba todo Torrelavega, desde luego. Es que el modelo impuesto, desde que esquilmaron los bosques para hacer barcos hasta los polígonos industriales eólicos, de hoy, es extractivista. No deja la riqueza en el territorio. Es consumir los productos, el patrimonio de aquí, los recursos de aquí, para llevarse la riqueza fuera. Yo soy un clásico. Yo creo que hay que volver a una economía productiva. Pues es que no concibo otro futuro. O sea, yo, que además soy de... Hablábamos de Noja. En Noja han querido hacer un instituto porque no queda un prado, solo queda el campo de golf para poder... Es que no queda donde desarrollar, porque han consumido todo el suelo, han agotado todo el... Y Argoños, que es más chico todavía, lo que decimos en Argoños y lo que vemos en Argoños es que el prado se vende una vez. Y antes
ese prado estaba produciendo más riqueza, menos riqueza, primero una cosa, luego otra, luego vacas de leche y luego vendrían otras cosas. Pero una vez ya se ha sellado el suelo y se ha urbanizado, eso ya no genera... Pero ya no es tuyo. Ya no. Entonces, yo creo que hay que volver a una economía. Es que nos va el futuro y incluso el presente en ello. O sea, la soberanía alimentaria es fundamental y estamos sellando los terrenos más fértiles para hacer el polígono de las excavadas, yo recuerdo cuando la pandemia, que por cierto fue un ejemplo de cómo depender del turismo te puede llevar a comértelo. Yo recuerdo que hicimos la red cántabra de apoyo mutuo, que ayudábamos, pero que recuerdo que a este móvil llamaban los hospitales porque estábamos fabricando EPIs, la gente había cerrado las mercerías, había cerrado las librerías y con eso la gente estaba cosiendo en sus casas las EPIs con las que se defendían los profesionales médicos de la sanidad pública del Servicio Cántabro de Salud. Porque los gobiernos en general, no solo Cantabria, en todas las comunidades y demás, eran incapaces de surtir porque había que traerlo de lejísimos. Y conseguimos fabricar todo, menos los guantes de látex, que eso tardaba muchísimo en venir. Tenemos una economía que es la tercerización o sea, tenemos que volver a una economía productiva. Porque igual en otras cosas puedes depender, pero por ejemplo, soberanía alimentaria, es que no podemos estar y comprometiendo el futuro de Cantabria para que unos pocos se hagan muy ricos en el corto plazo y estar hipotecando el futuro de todos para el medio y largo plazo. Muy bien, pues con esto yo creo que ha sido suficiente, nos hemos ido bastante espabilados. Les vamos a dar un aplauso y un detalle a los tres. Limones y mermeladas. Muy bien. Soberanía alimentaria. Para poder Y la bolsa también está muy bien. y al resto os esperamos mañana en una charla que esperamos sea tan interesante por lo menos como esta. Vale, hasta mañana.